Bien amigos, y en nuestro espacio de la entrevista de este lunes, pues tenemos como invitada a Miriam Pacheco. Ella es secretaria general del Colegio Periodista Seccional Miranda, y es que justamente en el día de ayer se celebró el Día Nacional del Periodista, y a propósito de ello, bueno, queremos felicitarte a ti y con ello a todo el gremio que está haciendo una labor importante cuando hablamos de defender la libertad de información, la libertad de expresión. Y a propósito de ello, queremos que nos comentes cómo están estas dos categorías en nuestro país. ¿Cómo está la defensa de la libertad de expresión y la libertad de información desde los profesionales de la comunicación social? Bueno, mira, buenos días, primero que todo, Yasmín, y de verdad quiero mandarles en nombre de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas un saludo a todos los colegas. Bueno, ayer celebramos el Día del Periodista y siempre hay que celebrar, porque de alguna manera hay quienes no están de acuerdo con la palabra celebrar el Día del Periodista y dicen que vamos a celebrar sin la libertad de expresión de alguna manera o de informar. De alguna manera ha estado, hemos tenido presiones, hemos tenido periodistas detenidos. Entonces, de alguna manera, se me fue. Sí, Ajá, te de alguna escucho. manera, sí, ok, de alguna manera, a pesar de todas las circunstancias y los obstáculos que hemos tenido, estamos presentes informando a la gente. Entonces, eso hay que celebrarlo. Seguimos en la lucha por lograr la libertad de expresión, por lograr informar, a pesar, pateando calle, buscando la información, porque a veces también las fuentes están muy difíciles. En el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos, que CNP Miranda Plus, de la cual tú participas, tuvimos recientemente al colega Pedro Pablo Peñalosa, y él hablaba sobre precisamente el problema de la fuente. Ahorita ya prácticamente no existen fuentes. ¿Por qué? Porque simplemente están prácticamente negadas. Es difícil para un periodista entrar a buscar una información porque no se la dan. Ya es difícil entrar a la institución a buscarla, salvo que pertenezcas al partido que esté manejando esa institución. Si no, no puedes entrar. Si no, se te hace difícil conseguir la información. Entonces tienes que buscar la información por otro lado, con el riesgo de que posiblemente puedas conseguir una información que no es la correcta. Claro. Entonces, ajá, dime. Ahora, te iba a preguntar justamente eso, cubrir las fuentes tradicionales como las de política, ir a una unidad sanitaria y tener el parte semanal de lo que sucedía en materia de salud, ir a una fuente como la Policía Municipal o la Regional o el 6CPC, donde siempre incluso habían pues los espacios ya acostumbrados en la mañana para dar el parte policial, eso ya no existe. Hay nuevas formas de comunicar sin que se ponga en riesgo los datos que se tienen que compartir con la ciudadanía cuando hablamos de una información veraz, oportuna. Precisamente ahí está el detalle. Si las autoridades que son las encargadas de dar la información verídica no te la dan, tú tienes que buscar, como periodista, tú vas a buscar a tus fuentes, a tu gente. Siempre, el periodista siempre tiene a alguien que le informa, pero resulta que ese alguien en un momento determinado puede estar equivocado, puede darte una información que no es la más correcta. Y no porque te quiera engañar, simplemente que a él mismo no le llegó la información completa. Pero los periodistas siempre tenemos a alguien, eso es cierto, y tú como periodista lo sabes. Hay fuentes que son extremadamente difíciles, por lo menos el 6CPC. A mí, Los que yo cubrí tribunales. sucesos, tribunales. Yo cubrí sucesos y como era difícil entrar. Pero llega un momento en que, bueno, te conocen y te ganas toda esa gente que, bueno, te metes para todas partes. Entonces, porque eso no ha sido de ahorita tampoco, ¿no? Ahorita es porque está más restringido, pero siempre las fuentes han sido complicadas, las instituciones, para dar información. Y más si la información que hay en el tapete, de alguna manera, los complica, no les gusta. Y como una vez tú me dijiste, los periodistas somos la piedrita en el zapato de quien está gobernando y de quien está mandando.
Entonces, muchas veces no se niegan a dar la información por temor, porque les parece que los puede perjudicar o simplemente sí pueden salir perjudicados. Ahora, Miriam, hablando del acceso a la información, ¿hay una dificultad en todos los estados o de pronto en algunos estados, en algunas entidades de nuestro país, es más complicado todavía el ejercer el periodismo? Y me refiero con esto a casos como Ciudad Bolívar, por ejemplo, Apure. Oye, sí, sí, precisamente conversaba con una periodista recientemente de allá de Ciudad Bolívar y sí, por ejemplo, ellos, para ir a cubrir la situación de las minas, es muy dificultoso. ¿Por qué? Porque allá hay planes. Gente que tiene todo eso controlado, guerrilla, delincuente, hay de todo, y entonces se les hace bien complicado. Por cierto que en los próximos días, el 7 de julio, vamos a tener a una periodista de esos lados, precisamente hablando sobre ese tema. También el periodismo que se hace en las fronteras del Táchira, en el Zulia, la situación del Zulia, inclusive hasta con las mismas autoridades regionales, es bien, bien difícil. Sí, hay estados que sí, y creo que no, en Caracas hay instituciones que quizás sí se te complica, pero siempre tú te puedes meter, siempre existe la posibilidad de conseguir la información, pero hay otros estados que de verdad es casi misión imposible, ¿verdad? Aquí en Miranda, bueno, a veces depende del ánimo con que esté la autoridad. Si la autoridad está, las autoridades que manejan las instituciones, si están de buen ánimo, te dan la información, si no, se te complica la cosa. Pero hay más acceso, vamos a estar claros, porque sí es verdad, yo los he visto, hay más posibilidad que tú puedas entrevistar a la alcaldesa, al alcalde de Rosalia, al alcalde de Carrizal, inclusive hasta el gobernador, está como un poquito más, son como más abiertos, ¿no? Hay como un poquito más de receptividad, pero hay otros estados que de verdad sí se les complica. Te hemos visto, Miriam, acompañando a algunos colegas que han sido detenidos y tú has tenido que intervenir como colegio de periodistas. ¿Qué sucede en esos casos? Es muy recurrente la detención de un colega por estar ejerciendo su función. No es por estar haciendo una acción delictiva, sino que está ejerciendo su rol como periodista. Bueno, sí, mira, se han presentado varios casos, aunque últimamente en Miranda no tanto. Yo recuerdo el caso de Ocareni, que estuvo detenida por cubrir una manifestación. Ahí duramos casi 3 días ahí en los tribunales. Afortunadamente, bueno, salió en libertad y ya no está en el país de paso. Y ella se fue. Pero sí, es complicado a veces. Hemos tenido periodistas que los han perseguido, que los han amenazado, como el caso de Carlos Arencibia, que han aparecido letreros en sus paredes, periodistas que han sido detenidos, como el caso de Luis Carlos, por hacer escrito, inclusive recientemente lo volvieron a hacer un señalamiento que no puede escribir, dar información a través de Twitter. Entonces que él es Twitter, pasa sus informaciones por Twitter. Y estuvo detenido el año pasado y recientemente también recibió ciertas amenazas por esa situación. Y muchos otros hay 7 colegas que todavía están bajo presentación simplemente por hacer su trabajo, simplemente por buscar la noticia y por informar. Y si la noticia no te la da la institución, como decíamos hace rato, tú tienes que buscarla. Y ahí es donde está el detalle. Sigue siendo, sigue, Sigue siendo una profesión de riesgo ejercer el periodismo en nuestro país, como lo es también en Colombia, como lo es también en México y en cualquier otro país donde informar no sea grato para los funcionarios de gobierno. Claro que sí, sigue siendo difícil esa situación. Y bueno, de hecho en México han asesinado periodistas, en Colombia también, aquí también, que no vamos a decir que no. Tenemos periodistas y reporteros gráficos que, bueno, fueron asesinados y así se quedó,
simplemente así se quedó. Pero sí, la profesión del periodismo hay que quererla, hay que amar esta profesión, porque de verdad que además que es mal pagada, porque de verdad que los sueldos son mínimos, o sea, son sueldos de hambre, porque es la verdad, y tiene mucho riesgo. Y si cubre sucesos, tienes riesgo con los delincuentes, hasta con los mismos funcionarios policiales. Si cubres política, entonces hay problemas con los políticos si denuncias alguna, si consigues información que a ellos se pueden sentir afectados, entonces te amenazan, te buscan. O sea, y si dices algo del gobierno, bueno, ya sabemos todo lo que está sucediendo. O sea, es una situación de verdad riesgosa, por eso digo, hay que amar esta profesión para poder trabajar en ella. Ahora, sabemos que la mayoría de los periodistas trabaja pues en varios lugares. Es difícil que un periodista trabaje solo en un lugar. Y entendemos también que tiene que ver con los bajos niveles de ingresos, los bajos sueldos que hay y pues obliga a que tengas múltiples actividades dentro de la misma carrera. Y sin embargo, nos preguntamos cómo el Colegio de Periodistas Seccional Miranda busca apoyar al gremio. Se ha establecido, entiendo que en los últimos meses se aprobó una escala salarial para los periodistas, sobre todo los que trabajan freelance, que somos la mayoría. Sí, sí. La propuesta la hizo los colegas de Carabobo, nos llevamos al secretariado, que fue hace casi 2 meses, y se aprobó. Bien interesante, bien importante, porque de verdad que los periodistas cobramos muy poquito, sobre todo los que trabajamos a nivel institucional. El sueldo es mínimo, mínimo, y en comparación con la hiperinflación que hay en este país, pues no te alcanza para nada. Y la propuesta es bien, bien importante y es bueno que todos los periodistas la conozcan. Se la podemos enviar a quien la solicite, nosotros la tenemos. Y sí, porque ya es hora de que también se nos pague como debe ser, sobre, sobre todo en este momento que la verdad que a veces uno dice, bueno, pero ¿qué sueldo es bueno si todo es tan costoso? Yo creo que ahorita no hay ningún sueldo, bueno, algunos cuantos me imagino, no hay un buen sueldo que te diga, voy a cubrir todas mis necesidades, no lo hay, porque todo está tan complicadamente caro. En el caso del periodista, del Colegio de Periodistas de Miranda, hemos visto que ustedes han trabajado sobre la posibilidad de apoyar con medicinas a los periodistas. ¿Cómo has logrado tú y con quiénes has logrado tú acuerdos para ese apoyo? Bueno, fíjate, nosotros logramos un acuerdo con la gente de la Cruz Roja y cada 2 meses nos dan medicamentos para los colegas y hasta para sus familiares. Estábamos esperando inclusive, porque ellos nos metieron en el listado para la vacunación, estamos esperando que le entreguen las vacunas, que el Estado le entregue las vacunas a la Cruz Roja para poder hacer esa jornada de vacunación. Y lo de los medicamentos, mira, ha sido extraordinario porque hemos podido lograr ayudar a muchísimos colegas que necesitaban de verdad medicamentos y cuyos costos pues, no le era accesible. Dentro de unos días llega un grupo de medicamentos que nos está mandando la colega María Salgado desde España, Madrid, para también colaborar con los colegas. No es mucho, pero sí, pero por lo menos va a ayudar a unos cuantos. La colega Carle Morales también nos mandó 3.000 tapabocas y hemos ido trabajando en eso, buscando ayuda y bueno, y de verdad, gracias a Dios, todo ha salido bien. Miriam, te preguntaba sobre la situación del gremio cuando hablamos del COVID-19. Acá en Miranda, ¿tú tienes algunas estadísticas de los afectados? Bueno, fíjate, nosotros, sí, lamentablemente, no tenemos una cifra con exactitud, pero muchísimos periodistas nuestros, incluyéndome, hemos sido afectados por el COVID. Afortunadamente salimos bien, pero tuvimos unas bajas. A nosotros se nos murieron
como 3 periodistas por COVID. Recientemente falleció uno y, ¿verdad? Para llegar a la cifra de 8 periodistas muertos del año pasado a la fecha. Bueno, la mayoría con otras patologías, pero de alguna manera vinculadas al COVID, porque eran problemas de neumonía, pulmonares, problemas que fueron afectados de manera indirecta. Por lo menos hubo un caso de un compañero que la misma situación de la pandemia lo inquietó demasiado y el miedo a salir a la calle, etcétera, lo mantenía encerrado, le dio un ACV, se le subió la tensión y después, bueno, falleció como al mes. Y eso es consecuencia también de manera indirecta del COVID. Claro, de la pandemia, sí, procesos de depresión que sin duda se están dando, mucha depresión. Ahora, ya terminando, Miriam, nos gustaría saber cuáles son los retos que tienen los periodistas al día de hoy cuando hablamos de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicación, el cierre cada vez de un mayor número de medios tradicionales como los medios impresos, incluso de algunas radios en nuestro país. ¿Cómo se avisora ese futuro para el periodista de vieja guardia y los que se están formando? Bueno, mira, bien complicado. Realmente han sido muchos los medios que han sido cerrados, ¿verdad? Por informar. Entonces, en cuanto a las nuevas tecnologías, los periodistas tienen que tener mucho cuidado. Si bien es cierto que la tecnología es importante porque te permite avanzar, la comunicación es más directa y mucho más rápida, también se puede prestar a fake news, a informaciones equivocadas. Si tú te dedicas a buscar la información en internet y no la buscas en la calle, no pateas la calle, ahí se puede generar cualquier información equivocada. Así que hay que tener mucho cuidado con las nuevas tecnologías, por lo menos con las redes. Mucho cuidado con eso. En cuanto al cierre de medios, bueno, mira, de verdad creo que se han cerrado. Lo que pasa es que tenía las estadísticas y lamentablemente se me borraron, pero han sido muchísimos los medios que se han cerrado. Si mal no recuerdo, creo que hay más de casi 200 medios que han sido cerrados. Se han cerrado porque, bueno, por orden de Conatel. Pero hay una cosa bien importante, que nuevamente los medios impresos van a salir a la calle, como semanario, como quincenario. Eso me llama la atención. Es bien interesante esa nueva propuesta de los medios otra vez en la calle. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ya se acostumbró a buscar su información a través del internet. Y volver otra vez al medio impreso. Vamos a ver qué resulta allí, qué va a pasar con eso. ¿Qué nuevas formas de comunicación vienen? Una nueva forma de comunicación. Sí, muchísimas gracias, Miriam. Disculpa, para terminar, lo que me llama la atención es ver qué va a suceder, cómo van a conseguir ellos el papel, cómo se van a mantener. Porque una de las cosas que originó el cierre fue el problema de las bobinas de papel. Entonces vamos a ver cómo ellos van a lograr que ese papel para mantenerse constantemente en circulación. Claro. Ojalá y no sea por una situación de elecciones que van a surgir para luego fenecer nuevamente. Por cierto, lo tengo que mencionar, estoy sorprendida que este año hay muchísimos colegas que se están postulando a los diferentes cargos electorales que vienen, concejales del Consejo Municipal y concejales a la Asamblea Legislativa y inclusive hasta la alcaldía. Colegas que de verdad nunca los había visto metidos en cuestiones políticas, ¿no? Espero que de verdad hagan un trabajo, que trabajen, porque la idea es que de quien se postule, la persona que gane, de verdad debe tener presente que su trabajo debe ser con la gente y no por cuestiones políticas. Y acabar de una buena vez con esos odios, esos resentimientos que tú lo ves ya en los comentarios. Hay que acabar con destruir al opositor.
Y ojo, cuando yo hablo de opositor, puede ser el opositor chavista o el opositor contrario, la oposición como tal, que está fuera del gobierno. Aunque a veces no sé quién está fuera del gobierno ni quién está dentro, porque a veces los veo como todos un poco envueltos. Parecidos. Parecidos, sí. Entonces, pero también los periodistas deben tener cuidado, que una cosa, son funciones diferentes. El hecho de que Yasmín de Besa esté frente a una cámara de televisión y que la vea mucha gente y que muchísima gente la quiera, no significa que es una candidata a, no, claro, a un puesto. Que haya cultivado un liderazgo comunitario, que es de donde deberían surgir los verdaderos líderes que luego se convertirían en nuestras autoridades municipales, estadales y en este caso también parlamentarios, ¿no? Bueno, tremendo reto, Miriam. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Bueno, la pandemia nos está colocando en nuevas formas de comunicación al tener la posibilidad de grabar de esta forma. Tú en tu casa, yo en la mía, y aún así manteniendo las distancias para preservar nuestra salud. Sin duda que son los retos que impone ahora la nueva comunicación en pandemia y creo que quedará también para pospandemia, sin duda alguna. Amigos, nos despedimos. Felicitaciones nuevamente a todo el gremio de periodistas, no solamente a los del Estado Miranda, por supuesto, a todo el país. El trabajo sigue siendo el mismo, informar de forma oportuna, veraz, y sobre todo con muchísimo respeto hacia quienes nos leen y también hacia quien es el vocero de la información. Nos despedimos, será esta mañana cuando nuevamente estaremos con ustedes a las 7:30. Informativo Mira TV está en ti.